RCR, la red que comunica y une al Perú. Queremos saludar y agradecer la amabilidad que tiene siempre con RCR, Red de Comunicación Regional, al ingeniero Víctor Govis, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, además organizador del Rumbo a Perumín edición bicentenario. Ingeniero Govis, qué gusto saludarlo. Gracias, como siempre, por atender la comunicación con RCR. Buen día, muy amable. Buenos días, señor Hernández. Un gusto estar en su programa. ¿Cuáles son hasta el momento las principales conclusiones, este balance de Rumbo a Perumín edición bicentenario, ¿no? En circunstancias bastante complejas para el país, ¿no? Tenemos una emergencia sanitaria, producto de la COVID o COVID-19, una situación económica muy incierta, ¿no? Y también, ¿no?, el ruido político, ¿no?, que siempre tiene una afectación en las actividades, ¿no? ¿Cuál es el principal balance y cuáles son las conclusiones de estas jornadas que se han llevado adelante en los últimos días? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que lo primero que hay que destacar es que hemos logrado crear o compartir un espacio de reflexión. Ha habido disposición del gobierno de participar, obviamente de las empresas mineras, también de la academia y de una serie de instituciones que están vinculadas con el quehacer minero. Eso es lo primero que hay que destacar, ¿no? El espacio de diálogo y de reflexión que se ha logrado. A nivel de conclusión, creo que hay varias conclusiones. La primera de ellas es que el negocio minero, la industria minera en el Perú, es un pilar económico. Todas las autoridades así lo reconocen. Y sobre todo ha sido un pilar en la recuperación económica, del país como consecuencia de la pandemia. Lo segundo es que es un negocio global. Hemos tenido la participación de los responsables, de los CEOs de las empresas globales que invierten en el Perú. Han participado en el evento y eso confirma de que el Perú es una plaza de inversión muy importante y hay una atención muy cercana sobre las políticas económicas, sobre las políticas mineras que establezca el gobierno. Otro tema no menos destacado es el tema de la competitividad. El ministro de Economía, el día de ayer en la clausura, fue muy claro y contundente en el sentido de que cualquier discusión sobre tributación se va a hacer de manera técnica. Habló de la participación del Fondo Monetario Internacional a través del Departamento de Asuntos Fiscales, porque lo que se trata es, por un lado, él decía, tengo el desafío de mantener la competitividad de la industria minera, es clave, pero a su vez tengo que encontrar un balance de cómo mejorar los ingresos fiscales para atender los desafíos que tiene el Estado en educación, en salud, en infraestructura. Entonces creo que eso es importante, que haya ese diálogo, esa apertura a discutir los temas. Creo que también hubo coincidencia de que la minería tiene un impacto muy importante territorial y es justamente ese enfoque territorial el que debe primar en el desarrollo futuro de los proyectos. También se dijo, fue claro que no solamente al día de hoy es un pilar económico la industria minera, sino que puede presentar esa posición si pudiéramos desarrollar el portafolio de proyectos mineros en el Perú. Muchos de ellos a nivel ya muy maduro alcanzan los 60.000 millones de dólares. Y de ese portafolio, 70% son proyectos de cobre. Entonces, eso fue muy claro. Y quizás para terminar, lo que también dijo el ministro y en el cual coincidimos todos, y tenemos que trabajar todos en encontrar una solución, es en cómo mejorar la calidad del gasto público. Hemos visto que a través de los impuestos, a través del canon minero, se transfieren cifras importantes a los gobiernos regionales y tenemos que todos asegurarnos, todos ayudar a que la calidad de ese gasto público mejore. Creo que esas son las principales conclusiones, señor Hernández. No queda duda, ingeniero Govis, que la minería constituye un pilar económico, ¿no? Y además en la contribución que tiene justamente en el desarrollo del país, ¿no? Pero conversábamos hace un par de días también acá en RCR con Max Hernández, ¿no?, el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, ¿no?
y planteaba algo que es interesante, ¿no? El factor confianza, o sea, cómo construimos confianza en un país. Usted ha ido un poco más allá. Usted ha dicho que se requiere una política de Estado que permita promover las inversiones en el Perú. Y esto ayer lo escuchaba también al señor Aguilar, ¿no?, del Banco Mundial, también en esa perspectiva, ¿no? Podemos construir una política de Estado sólida, sostenible en el tiempo, que nos permita garantizar el aprovechamiento de estos recursos, pero a la par nos permita garantizar desarrollo en el tiempo, en el espacio, con tranquilidad, con un clima social apropiado. Yo creo que sí, y permítame destacar que el doctor Max Hernández participó en el primer día del evento y nos dejó a todos esa reflexión y este mensaje, ¿no? Que requerimos hacer un esfuerzo todos de saber escucharnos para lograr entendernos. Si nos escuchamos correctamente, lograremos entender las posiciones probablemente distintas que tenemos, y finalmente sobre eso vamos a construir una propuesta común. Y ya el sector minero ha venido trabajando en ese esfuerzo. Hay un esfuerzo que en algún momento empezó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, mediante un espacio que se llamó RIMAI, donde se convocó a una serie de organizaciones sociales, gremios profesionales, instituciones académicas, el clero, las ONGs, los gobiernos regionales, el propio Estado representado en varias instancias y las propias empresas mineras. Y se ha logrado construir una visión de lo que queremos de la industria para los próximos 30 años. Entonces, yo creo que estamos avanzando en ese sentido. También quiero destacar que en la presentación del señor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, fue muy claro con la estadística a la mano de que en el grueso del país los conflictos sociales, el grueso de ellos, la gran mayoría, más del 85%, son conflictos de relacionamiento, producto de una negociación que se está produciendo entre el proyecto minero, la operación minera y su entorno. Y eso es una sutileza importante a destacar, ¿no? No es algo menor. Es decir, no es que haya oposición al desarrollo del proyecto, no es que haya oposición a la inversión minera, sino que hay una crisis de relacionamiento en encontrar un punto de acuerdo en los beneficios. Entonces, nuevamente, el diálogo es clave, y creo que en ese sentido, espacios como el que hemos tenido hasta el día de ayer en el rumbo a Perumín han logrado tener esa perspectiva de reflexión, de diálogo, de conocer las mejores prácticas del mundo, pero a su vez de cómo lograr plasmar esto en un caso concreto que nos permita el desarrollo pleno del potencial que tenemos. Esta semana hemos sido testigos de dos espacios claves, ¿no? Un primer momento ha sido la gira del presidente de la República, Pedro Castillo, tanto en México y en Estados Unidos, donde ha remarcado que va a existir puertas abiertas, garantías para la inversión privada. Y lo ha dicho en espacios donde han participado representantes empresariales, la Cámara de Comercio estadounidense o americana, ¿no?, y sus pares del Perú, ¿no?, pero también lo ha dicho en la sede de la Organización de Estados Americanos, ¿no? Días después hemos escuchado primero al ministro Iván Merino de Energía y Minas a través de Rumbo a Perumín, luego al ministro Pedro Franque de Economía y Finanzas también en el mismo certamen, ¿no?, al vicecanciller, ¿no? Estas presentaciones, estas afirmaciones, estas muestras de confianza hacia la inversión privada dejan tranquilo al sector, pueden generar confianza y hacer predictible, ¿no?, por lo menos en el mediano o en el corto plazo, nuevas inversiones en el país, ¿o falta algo más? Mire, siempre uno quiere, las inversiones requieren certeza, ¿no?, mayor certeza. Pero yo quisiera destacar lo que usted ha dicho. Esta semana hemos tenido una visita del presidente a varias sedes internacionales y el evento que hemos organizado en Perumín. Yo encuentro el hilo conductor en lo siguiente, ¿no? Nuestro país, somos 33 millones de peruanos,
somos menos del 0,5% de la población global. Está claro que tenemos que tener una mirada, exportadora, una mirada global. Somos parte de un mundo global y tenemos varias fortalezas. Primera fortaleza, tenemos una población mayoritariamente joven, tenemos una suerte de bono demográfico. Lo segundo, tenemos una ubicación geográfica excepcional, salida marítima en las principales economías del mundo, llámese Estados Unidos, llámese Asia, China. Y lo tercero que quisiera destacar es, tenemos, antes de hablar de minería, tenemos a su vez, por la ubicación geográfica que tenemos una serie de pisos geológicos que nos permiten tener una variedad de productos, de ofertas exportadoras. Y hablando específicamente de minería, tenemos pues una industria que por su geología se ha convertido y tiene el potencial de convertirse en el líder de la producción de cobre y de suministro de cobre, siendo el cobre el metal clave para el cambio que el mundo va a experimentar en su matriz energética. Dicho esto, está claro que tenemos que tener una mirada global, tenemos que tener una mirada exportadora, tenemos que tener una mirada que nos permita atraer las inversiones y claro, además tenemos un marco legal en el cual nos desenvolvemos, que es la Constitución, y lo que tenemos es eso, las diferencias, las incertidumbres, tendremos que resolverlas mediante el diálogo. Estos espacios buscan justamente eso, cerrar nuestras preocupaciones y nuestras dudas. Usted ha hecho un resumen interesante, ¿no? Tenemos fortalezas, ¿no? Y hemos escuchado a los principales expositores a través de Rumbo a Perumín que el Perú, justamente una de las características ha sido esa, ¿no? Seguridad jurídica, espacios para desarrollar justamente las inversiones, ¿no? Y sobre todo predictibilidad, nuestra fortaleza, ¿no? Pero hoy estamos en un plano de la incertidumbre, que también usted la ha citado, ¿no? Entonces, ¿a qué puede conllevar esta incertidumbre? ¿Qué riesgo pueden plantear para el sector minería? Sobre todo estando en un marco competitivo, ¿no? Hoy en la región tenemos competencia, ya no solamente Chile, estamos viendo cómo se desarrolla Ecuador, estamos viendo cómo se desarrolla Colombia, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que garantizar para derrotar esa incertidumbre? A ver, claramente le agradezco la pregunta por haber permitido desarrollar un concepto. La industria minera es una industria minera que requiere una perspectiva de largo plazo por los niveles de inversión que tiene, pero una vez que se establece esta inversión en una jurisdicción, la propia dinámica del negocio requiere una inversión de sostenimiento de este negocio de manera permanente. ¿Qué quiero decir con eso? Siendo el Perú una plaza que ha crecido en los últimos 20 años y se ha convertido en el segundo productor de cobre, en el segundo productor de plata, hay un stock de inversión propio de las operaciones ya existentes que no va a desaparecer, porque es parte de su dinámica. Hay un stock mínimo de inversión que se va a mantener cual fuera el ruido, ¿no? Pero sin embargo, tenemos, como decía hace pocos minutos, un portafolio de $60.000 millones, nuevas inversiones que harían que el tamaño de la torta crezca. Ese tamaño de la torta no va a crecer, lamentablemente, si no hay claridad, si no hay coherencia en las políticas económicas, en las políticas sectoriales, en este caso minera. ¿Por qué? Porque el negocio requiere esa perspectiva de largo plazo y competimos con otras jurisdicciones. Si no hay claridad en el Perú, no es que la mina va a desaparecer, las minas que ya están establecidas van a seguir produciendo, pero no vamos a ver nuevas inversiones. Y eso menos inversiones, menos empleo, y es menos tributación, y es menos bienestar para toda la población peruana. Ahora, el otro aspecto, ingeniero Govis, es que en el Perú, y no es que los propios peruanos alabemos el desarrollo que ha tenido la minería en los últimos años. En el Perú se desarrolla una minería modelo, ¿no? Y eso hay que destacarlo, ¿no? Hay un conjunto de empresas top, líderes en el mundo, que están operando, ¿no? Y lo decía con mucha claridad el otro día, usted ha citado al defensor del pueblo Walter Gutiérrez, ¿no? Que hay un mito, ¿no? Cuando se habla de que hay una oposición per se a la minería. Eso no es tan cierto, ¿no? Entonces, ¿cómo
perfilar eso? ¿Cómo establecer mecanismos para ir generando confianza, un mejor nivel de información, solamente con relacionamiento, o tiene que ser un trabajo conjunto, ¿no?, entre el Estado, entre la empresa privada y entre las comunidades, los actores, multiactores? Sí, le agradezco la pregunta, señor. Nuevamente, estamos haciendo un esfuerzo importante de comunicación. Vía comunicación logramos dilucidar bien y tratar de llegar a la causa raíz del problema, pero creo que también hay que destacar lo siguiente, ¿no? La industria minera se desarrolla en zonas fundamentalmente altoandinas, y nuestro país, por su propia geografía y su historia, en las zonas altoandinas hay mucha población que está ubicada y que no está conectada de manera eficiente con los mercados, y por lo tanto tiene un menor índice de desarrollo humano. Entonces, sin duda eso genera en la población que está alrededor de esta situación, en esta realidad, le genera pues una expectativa muy alta, una inversión minera. Pero lo que tenemos que lograr, lo que usted ha dicho, es que tenemos que lograr tener un plan que incluya al Estado, el sector público, el sector privado, no necesariamente solamente el minero, porque hay regiones donde puede haber potenciales adicionales a la minería, de manera tal de que construyamos un desarrollo del territorio, y de esa manera logremos que ese territorio se logre cerrar sus brechas. Pero claramente, como usted comprenderá, ese es un esfuerzo de mediano a largo plazo, y las expectativas muchas veces de la población son de corto plazo, y yo las entiendo. Pero ahí está el desafío. Tenemos que lograr espacios públicos y privados, porque no se trata que el privado solo lo pueda hacer, se requiere espacios públicos y privados y participación de otras industrias para lograr construir un plan de desarrollo del territorio que sea alcanzable y sea sostenible en el tiempo. Otro tema, ayer hemos escuchado al ministro Franque, ¿no?, ya más morigerado respecto al tema tributario, ¿no?, porque en primer lugar él decía que se iba a ver el tema tributario referido al tema de las sobreganancias, ¿no?, siempre subrayaba eso. Ayer ha dicho que es con el concurso, ¿no?, del Fondo Monetario, se va a buscar mecanismos, ¿no? ¿Es pertinente mirar el tema tributario en las actuales circunstancias? Mire, es un punto de vista que seguramente cuando se produzcan las reuniones vamos a poder argumentar nuestro punto de vista. Quiero decirle lo siguiente, ¿no? En el caso de la industria minera hay 8 diferentes tipos de contribuciones o tributos, pero me voy a centrar en 3 de ellos, que son los principales. El primero de ellos es el impuesto a la renta. Todos los negocios en el Perú pagan impuesto a la renta, la minería también. Pero en adición a eso, la minería paga regalías, que es un pago, una contribución en función de sus ventas. El riesgo de eso es que es regresivo. Fuera cual fuera los costos, cual fueran los precios, los metales, porque no controlamos, se paga una porción de impuestos. Y hay un tercer rubro, que es el que quiero destacar, que es el importante, que fue implementado luego de un consenso en el año 2011. En el gobierno del señor Ollanta. En ese momento, siendo ministro el señor Miguel Castilla, se diseñó un tercer impuesto que solamente aplica a la industria minera en el Perú, y este impuesto se gatilla en función de los precios de los metales, y se llama impuesto especial a la minería. Y este impuesto especial a la minería no ha tenido un impacto muy alto, porque hemos tenido unos niveles de precios bajos, pero en este año 2021, con la subida de los precios de los metales, fundamentalmente el cobre, se estima que el Perú, si uno mira el año 2019 como referencia, porque el año 2020 tuvimos el impacto de la pandemia, en el año 2021, cuyo reflejo se va a ver en la recaudación al inicio del primer trimestre del 22, el año 21 respecto al año 19, la recaudación como contribución de la industria minera sería 3 veces. Entonces, lo que quiero decirle es, el Perú ya tiene un sistema tributario para la industria minera bastante robusto, complejo, 8 diferentes tipos de tributos, pero estos 3 que le he mencionado, el último, sobre todo el impuesto especial a la minería, justamente recoge el concepto de las mayores
la mayor contribución que hace la industria al Estado como consecuencia de mejores precios de los metales. Entonces, cuando se produzcan las reuniones y veamos los números y veamos el impacto, es algo que nos debe llevar a la reflexión, a lo que dije también hace unos minutos. ¿Cómo hacemos para que esa mayor contribución se convierta en mayor bienestar? Entonces, el foco es más impuestos, es menos competitividad para el negocio, cuando lo lógico sería, ¿cómo hago para ser más eficiente en el gasto público? ¿Cómo hago para que esos fondos sean parte de un plan de desarrollo del territorio? Y que no sea, pues, lamentablemente ha pasado, hemos tenido lamentablemente muchos casos de corrupción o muchos casos en los cuales se ha sido muy ineficiente en el gasto, ¿no? Entonces, eso son parte de las discusiones. Y creo que es importante que sea una discusión abierta, que el país conozca estas discusiones, porque nos van a permitir ser muy claros y vamos a poder lograr construir, como digo, una política de Estado sobre una industria que es clave para el desarrollo del país. Ingeniero Víctor Govis, muy reconocido por esta comunicación con Enlace Regional RCR, Red de Comunicación Regional. Una precisión final. Usted ayer, ya al cierre de las conferencias magistrales, decía, ¿no?, que desde el Instituto de Ingenieros de Minas van a asumir el compromiso, primero, de hacer sostenible, ¿no?, que esta conferencia llegue en quechua, ¿no?, y que se difundan hacia las comunidades, los cuales en realidad debemos felicitar. Creo que esa es una innovación, un logro, y en esta conferencia de Rumbo a Perumín, creo que tanto en quechua, en español y en inglés nos ha permitido tener un mayor espacio de difusión, pero también ha dicho que se va a generar espacio para ver temas sobre el tema de agua y sobre el tema de pasivos ambientales, ¿no?, y que también es interesante para que la colectividad, sobre todo las zonas más alejadas, lo conozcan, ¿no? Sí, le agradezco la pregunta. Sí, es cierto. No podemos quedarnos en la narrativa, en la discusión sobre la competitividad, el tema de impuestos. También somos conscientes que hay otros temas que atañen a la industria minera en general, como parte de su tradición. Hay población, tenemos que reconocer, preocupada por la gestión del agua. Tenemos que igual hacer un esfuerzo de comunicación, de compartir las mejores prácticas, hacerlas más visibles y tratar de que esas preocupaciones, temores estén digamos, cubiertas, ¿no? Otro tema que no es menos importante es el tema de la remediación de pasivos ambientales, que es parte de nuestra larga tradición minera, una actividad milenaria que no tenía normatividad ni regulaciones ambientales. Creo que ahí también hay un tremendo espacio de encontrar soluciones técnicas. Y el tercer tema, también no menor, es el tema de la minería aurífera no formal, que emplea a cientos de miles de compatriotas y que hasta la fecha las leyes de minería que han tratado de eliminar o formalizar esta actividad no han tenido éxito. Creo que nuevamente el Instituto de Ingenieros de Minas, con una mirada técnica, conocedores digamos, de la cadena productiva, podemos aportar a la solución. Ingeniero Víctor Govis, muy reconocido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted. Muy amable. Buen día. RCR, la red que comunica y une al Perú.